vamos a aprender a hacer una masa hojaldrada. Este tipo de masa es muy versátil, es muy sencilla, aunque lleva un poco su tiempo, es un poco, no complicada, pero lleva un poco de tiempo para poder hacer este tipo de masa. Normalmente se utiliza en platos tanto dulces como salados, pero en su mayoría se utiliza para la repostería francesa. De este tipo de masa se pueden sacar panes como los croissants, como los bolvanes, el pain au chocolat, entre miles de otros panes que se pueden utilizar y salen deliciosos. En la actualidad manejamos 4 tipos de masas hojaldradas: la común, la invertida, el falso y el medio hojaldre. En el hojaldre común es la masa la que envuelve la mantequilla. Entonces se coloca la masa, se aplana, se coloca un bloque de mantequilla laminado y se envuelve la mantequilla con esta masa hojaldrada. El hojaldre invertido es exactamente lo mismo, pero al revés. En lugar de que la masa sea la que envuelve la mantequilla, ahora es la mantequilla, la grasa, la que envuelve la masa. Entonces se pone una capa de mantequilla, se pone una capa de masa y luego una capa de mantequilla otra vez. Para el hojaldre falso no se ocupan láminas de mantequilla y masa, sino que en la misma mezcla se pone mantequilla y ya después no se hacen las capas, solamente se hace la masa y de la masa se sacan los panes o lo que se vaya a hacer con este tipo de masa. Para el medio hojaldre es exactamente lo mismo que el común, pero no se hacen tantas vueltas con la masa ni tantas envolturas de masa con mantequilla o de mantequilla con masa. Esta se hace unas 2 veces, 3 veces y se termina el proceso de la masa. Ahora bien, también debemos de conocer los tipos de pliegues o vueltas que existen para este tipo de masa. Existen la sencilla, la media, el doble o el múltiple pliegue. Aquí vamos a poner una imagen de cómo se tiene que ver cada pliegue, que recordemos que es el medio pliegue, pliegue sencillo, el pliegue doble y el múltiple. Ahora, ¿por qué utilizamos este tipo de masas? ¿Cuál es el punto de tener un pedazo de manteca, de mantequilla o de grasa dentro o envolviendo la masa? ¿Para qué utilizamos este tipo de masas? Bueno, tendríamos que comprender un poquito de la ciencia de este tipo de masa, que es la masa hojaldre. La mantequilla está compuesta en su mayoría por lípidos, o sea, por grasa. El 80% alrededor de su totalidad está compuesta de grasa. Un 5% está compuesto de proteínas y alrededor del 10 al 12, 15% está compuesta totalmente de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando se hornea? Existe una reacción térmica en el agua de la mantequilla. Esta se evapora y crea burbujas de aire dentro de la masa. Esto hace que las capas que ya compusimos anteriormente, recordemos que es una capa de mantequilla y de masa, mantequilla y masa, lo que hace es que se hacen estas burbujas de aire cuando el agua se evapora y se hace que los pliegues se vayan separando. Es lo que nos da como esa vista de 1000 hojas. Entonces se van separando y separando. Es lo que hace que nos ayude esta mantequilla para que se forme este tipo de hojaldre o de 1000 hojas, esta textura de 1000 hojas. Una vez que el agua se evapora completamente, deja este tipo de red en donde se puede ver un tipo de telaraña en la masa, pero deja estas grandes bolsas de agua, que es lo que nos da la textura suave del pan y nos ayuda muchísimo a que el pan sea muy suave. Ahora sí, ya que entendimos este pequeño proceso de ciencia detrás de la masa y de por qué se expande, por qué se hacen este tipo de secciones de telaraña dentro de los panes que utilizan este tipo de masa, ahora sí podemos comenzar a aprender cómo se manejan este tipo de masas, cuáles son los ingredientes y cómo vamos a hacer unos pequeños croissants y pain au chocolat. Lo primero que vamos a hacer, es colocar en un papel encerado, la mantequilla en cubos, para que sea más fácil manipular. Después, se va a hacer un cuadrado cerrado con el papel, para laminarlo y que no se salga.
Vamos a proceder a dar golpecitos a la mantequilla con el rodillo para formar la lámina de mantequilla. En un bol, o sobre una superficie plana, vamos a integrar bien los ingredientes. Colocamos la harina de trigo, y formamos un volcán, para dentro, colocar la sal, el agua y la mantequilla. Amasamos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Boleamos la masa y la envolvemos con papel film. La llevamos al refrigerador para dejarla reposar alrededor de 10 a 20 minutos. Con el rodillo comenzamos a estirar la masa en una fina lámina, teniendo mucho cuidado para no romperla. Una vez estirada la masa, se coloca la mantequilla laminada y se envuelve con la masa. Hacemos presión en los bordes, para que la mantequilla no se salga por los lados mientras estiramos nuevamente la masa. Con el rodillo, la volvemos a estirar nuevamente, y este proceso se va a repetir 6 veces. Entre cada amasado, debemos volver a colocar la masa en refrigeración para que la mantequilla no se derrita. Una vez realizado el proceso 6 veces, la masa hojaldrada está lista para usarse. Teniendo lista la masa, podemos empezar a cortar triángulos para formar nuestros mini croissants. Comenzamos a darle forma a nuestros croissants. Una vez listos, los bañamos con una capa de huevo o mantequilla y los llevamos al horno hasta que estén dorados. Y así tenemos listos unos mini croissants.